Los ríos son las arterias del planeta, fuentes de vida, pero también pueden ser el origen de las tragedias más estremecedoras de la historia humana. ¿Alguna vez pensaste que un río podría matar a 1 millón de personas de una sola vez? ¿O que hay lugares donde sumergirse podría significar no volver jamás? Hoy vamos a sumergirnos literalmente en aguas turbulentas, misteriosas y letales. Quédate hasta el final, porque el río en el primer puesto no solo es letal, sino que ha moldeado el destino de civilizaciones enteras y aún hoy sigue siendo una amenaza silenciosa. 10. El río Lena, el camino de hielo más peligroso del mundo. Ubicado en Siberia, el río Lena es mucho más que una imponente corriente fluvial de más de 4.200 kilómetros. Este río es protagonista de una de las rutas más arriesgadas de transporte durante el crudo invierno ruso. Cada año su superficie se transforma en una carretera improvisada de hielo que conecta comunidades aisladas. Sin embargo, este acceso vital es también un riesgo mortal. El grosor del hielo varía peligrosamente, y accidentes como el del 2024, donde un camión cargado con carbón se hundió sin remedio, son una constante. Las temperaturas extremas, que pueden superar los -60 grados Celsius, complican las tareas de rescate y refuerzan la reputación del Lena como una trampa letal en las estaciones frías. 9. El Brahmaputra, la bestia que inunda millones de vidas. En el sur de Asia, el Brahmaputra es una arteria vital y al mismo tiempo una fuente de tragedias incesantes. Este río de más de 2.900 kilómetros atraviesa China, India y Bangladesh, y cada año protagoniza escenarios catastróficos debido a los monzones. Durante el 2012, las inundaciones arrasaron aldeas enteras, dejando un saldo de 124 muertos y más de 6 millones de desplazados. Esta violencia hídrica no es un hecho aislado, pues cada temporada lluviosa se convierte en una lotería mortal para quienes dependen de sus aguas. 8. El Zambezi, donde el rafting se mezcla con la muerte. El río Zambezi en África es famoso entre los amantes del rafting extremo, pero sus aguas esconden más que adrenalina. Este curso fluvial de 3.000 kilómetros es un hervidero de peligros naturales y humanos. Sus rápidos son implacables, pero también lo son los animales que lo habitan. Cocodrilos hambrientos, hipopótamos agresivos y tiburones toro lo convierten en una pesadilla líquida. Además, el lecho del río está sembrado de minas olvidadas de conflictos armados, sumando una amenaza explosiva a quienes navegan por sus aguas. En 2009, un brote del síndrome ulcerativo epizootico acabó con miles de peces, dejando en riesgo la subsistencia de comunidades que dependen exclusivamente de la pesca. 7. El Congo, donde los monstruos existen. El río Congo es una auténtica fosa abisal de peligros. Con sus 220 metros de profundidad, es el río más profundo del mundo y refugio de bestias como el pez tigre Goliat, una criatura con dientes afilados capaces de arrancar miembros humanos. Pero las amenazas no terminan con la fauna. En 2021, un derrame tóxico procedente de la minería de diamantes contaminó sus aguas, afectando a más de 200 pueblos y dejando a 1 millón de personas sin acceso a agua potable. Hipopótamos flotando muertos y peces sin vida fueron apenas las primeras señales de una catástrofe que expuso la fragilidad de los ecosistemas acuáticos ante la codicia humana. El Congo es un río que no solo aterroriza por sus habitantes, sino también por el veneno que fluye en sus aguas. 6. El Sharda, donde las sombras se esconden bajo el agua. El río Sharda, también conocido como río Kali, es una corriente montañosa nacida en el Himalaya, que esconde una leyenda negra moderna. Desde la década de 1990, se han reportado desapariciones misteriosas en sus turbias aguas. Siluros gigantes de dimensiones fuera de lo común fueron encontrados en la zona, algunos de hasta 2 metros y 73 kilogramos. Estos peces son sospechosos de ser los culpables de arrastrar bajo el agua a niños, jóvenes y hasta búfalos. A pesar de las investigaciones del reconocido biólogo Jeremy Wade, los hallazgos solo incrementaron el misterio, ya que las criaturas capturadas no explicaban del todo los ataques registrados. Para las comunidades locales, el río Sharda sigue siendo un lugar prohibido, envuelto en un aura de terror y superstición. 5.
El Amazonas, el paraíso que esconde peligros inimaginables. El Amazonas, con sus imponentes 6.400 kilómetros de longitud, es el pulmón verde del planeta, pero también es un infierno para quienes ignoran sus amenazas ocultas. Entre sus oscuros canales acechan depredadores como la anaconda verde, capaz de estrangular a una persona en cuestión de minutos, y la anguila eléctrica, que incluso después de muerta puede provocar descargas letales. Pero quizás el peligro más insidioso sea el mercurio vertido por la minería ilegal. Este veneno invisible ha contaminado peces y comunidades enteras, llevando a graves problemas neurológicos y renales a quienes dependen del río para sobrevivir. A pesar de su majestuosidad, el Amazonas es un ecosistema donde la belleza y la letalidad conviven en una tensión constante. 4. El Mississippi, la trampa turbulenta de Norteamérica. El Mississippi, arteria fluvial de Estados Unidos, parece tranquilo a simple vista, pero sus aguas esconden una violencia sigilosa, con corrientes que pueden arrastrar a una persona varios kilómetros en minutos. Es un río que no da segundas oportunidades. Los remolinos que se forman por obstáculos sumergidos son capaces de succionar incluso embarcaciones pequeñas. Además, tras lluvias intensas, los niveles de E. coli se disparan, debido a los desechos que fluyen desde zonas urbanas y rurales, convirtiendo el Mississippi en una amenaza bacteriana. Nadadores, pescadores y turistas a menudo subestiman estos riesgos, ignorando que incluso en días soleados este río puede transformarse en una trampa mortal. 3. El Nilo, el hogar del depredador más temible de África. El Nilo, cuna de antiguas civilizaciones, es también el territorio del cocodrilo del Nilo, una criatura capaz de alcanzar los 6 metros y más de 700 kilogramos. Este depredador no distingue entre presas animales o humanas, siendo responsable de aproximadamente 200 muertes al año. Las lavanderas, pescadores y habitantes ribereños son las víctimas más frecuentes. Aunque durante el siglo XX esta especie estuvo al borde de la extinción por la caza intensiva, hoy su población se ha recuperado, trayendo consigo una renovada ola de ataques. El Nilo, más allá de su majestuosidad, sigue siendo un campo de batalla entre humanos y uno de los depredadores más eficientes del planeta. 2. El Ganges, el río sagrado más peligroso del planeta. Venerado por millones, el Ganges es un río sagrado cuya santidad no lo exime de ser uno de los más peligrosos del mundo. Sus aguas son una mezcla letal de residuos urbanos, desechos industriales y restos humanos. Cada día, más de 300 millones de litros de aguas residuales ingresan a sus cauces, generando un caldo de cultivo perfecto para bacterias resistentes a los antibióticos. Esta amenaza invisible ha hecho de la India uno de los países con mayores tasas de resistencia bacteriana del mundo, y quienes se sumergen en sus aguas sagradas durante rituales religiosos se exponen sin saberlo a enfermedades mortales. El Ganges es un espejo de contradicciones. Pureza espiritual, pero contaminación letal. 1. El río amarillo, el dolor de China. El río amarillo o Huanghe no solo es el símbolo de la civilización china, sino también su verdugo histórico. En 1887, una de sus peores crecidas mató a casi 1 millón de personas, arrasando aldeas, cosechas y todo lo que encontraba a su paso. Este río, conocido como el dolor de China, ha cambiado de curso en al menos 26 ocasiones, provocando desastres cíclicos a lo largo de los siglos. A esto se suma la contaminación moderna. Toneladas de microplásticos y aguas residuales industriales han envenenado sus aguas, convirtiéndolo en un peligro latente tanto para el ecosistema como para las millones de personas que aún dependen de él. El río amarillo sigue siendo una advertencia viva de que la fuerza de la naturaleza, combinada con la mano destructiva del hombre, puede tener consecuencias devastadoras. Como ves, estos ríos no solo son maravillas naturales, también son fuerzas indomables que no debemos subestimar. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estos ríos crees que es el más aterrador? ¿Te atreverías a enfrentarte a alguno de ellos en persona? Déjanos tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para disfrutar de más contenido como este en nuestro canal. Nos vemos en la próxima ocasión.